La EDP dio sus primeros inicios a partir de los años 80 y ha ido evolucionando como proyectos académicos de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, CIENCAVI. Esto se creó como una forma de ayudar a los niños, a los adolescentes y a sus familias. La importancia del trabajo intersectorial entre la Universidad Nacional y el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Nicoya para nosotros es de suma importancia, ya que dos instituciones encargadas, al menos en la parte deportiva y recreativa, le da mayor validez a la propuesta. Y para nosotros como papás es importante que María Ángel esté en un proyecto como este, porque al ser una niña, eso le permite ir creciendo de forma integral, porque le permite ir desarrollando habilidades, obtener buenos hábitos saludables.